Bien, el siguiente es una explicación que nos ha tomado el pelo estas 2 semanas porque he querido explicárselo y lo quise hacer con un PowerPoint, pero luego me di cuenta que era súper mamón. Entonces lo voy a hacer con un video y lo voy a hacer mucho más rápido, ¿vale? Entonces yo les propongo la antropología para el desarrollo. Suena una vaina, un pajazo mental, pero no, es mucho más serio de lo que ustedes creen. La antropología es una cosa que me apasiona desde hace mucho tiempo y es el estudio del hombre, desde la cultura, obviamente. Antropo, humano, logos, bueno, logía por el español, conocimiento. Pero le ponemos el apellido y la cosa cambia. ¿Por qué? El estudio de la cultura para el desarrollo. Y esto se pone complicado. Es una rama muy nueva de la antropología que estudia cómo definimos la pobreza, cómo definimos la riqueza a partir de las diferentes culturas y cómo interactúan esas definiciones de riqueza y pobreza. Pero es mucho más que solo lo que les estoy diciendo y ahorita lo verán por qué. Pero antes quiero mostrarles esto. ¿Cómo definimos? Porque cuando nos ponemos en esa gran pregunta de cómo definir la riqueza o la pobreza, el desarrollo, es algo que ya lo han hecho. Sin embargo, la cosa ha cambiado con el tiempo. La taxonomía del mundo, ¿cómo lo divide el mundo? Esa ontología de el mundo se divide así y así, ha estado con nosotros mucho tiempo. Y el estructuralismo cultural fue una rama muy temprana de la antropología, por allá a mediados del siglo XVIII, principios del XIX, que dijo, no, pero tantico. Las civilizaciones se dividen en barbarie, colonia y civilización. Bueno, me estoy saltando un montón de peldaños, pero básicamente funciona así. Tú pasas de la barbarie a la colonia, de la colonia a la civilización, de la civilización a la metrópolis. Creo hay varias definiciones y dependiendo del antropólogo que mires, hay varios peldaños. Es decir, lo más bajo era como la barbarie, ser nómada, ser... Y para llegar a cada escalón dependía, había como parámetros. Si tenías escritura propia, pues ya no eras tanto bárbaro. Si eras nómada, pues subías otro escalón. Si no eras nómada, subías otro escalón. Si tenías agricultura, subías otro. La cosa cambió con la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales cambiaron el mundo y también cambiaron la antropología cultural. Entonces, básicamente se definió el primer, segundo y tercer mundo. ¿Nunca se han preguntado cuál es el segundo mundo? Bueno, con esto más o menos les voy a explicar cómo era. Entonces, desde la Revolución Industrial, cambiamos esto y definimos el mundo dependiendo de las economías de mercado. Entonces decíamos que la evolución de una civilización dependía principalmente de su grado de innovación y de la forma en la que satisfacía las necesidades de su población. Entonces el primer mundo innova y satisface esas necesidades. El segundo mundo solo satisface las necesidades y el tercer mundo ni fu ni fa. El primer mundo era por debajo de la mesa. El primer mundo era todo lo que estuviera dentro del acuerdo de Bretton Woods, o sea, todo lo que estuviera en el mundo capitalista desarrollado que conocemos hoy. El segundo mundo eran los de corte más de izquierda, socialistas, y con la caída del muro de Berlín, el segundo mundo desapareció y nos quedamos solos. Y esta definición de desarrollo se nos patarreagió, esto se jodió. ¿Por qué? Porque ya no había forma de escalar. La forma de civilización que había, la forma de escalera que había definido el evolucionismo cultural desapareció. Y empezamos a hablar de solo desarrollo y subdesarrollo. Nos quedamos solos. Entonces, el desarrollo y el subdesarrollo, estas dos definiciones es lo que usamos hoy. Además de eso, aquí, en este momento, se empezó a decir, ok, es posible que esta definición mercantilista de principios de la revolución industrial ya no sea lo que hoy queremos definir. ¿Por qué? Porque empieza una corriente a decir, y principalmente, y por eso lo considero una línea muy fundamental aquí en Latinoamérica, empieza a decir, oiga, hemos sido barbarie, hemos sido tercer mundo, hemos sido subdesarrollo, pero eso las definiciones suyas. ¿Quién puso la definición? La puso el primer mundo. Entonces empezamos a definirnos, y no es romantización de la pobreza, eso no es otra cosa. Empezamos a ver, bueno, si el desarrollo mercantilista y de las economías de mercado
es lo que nos definió como subdesarrollados, según ellos, cómo es la pobreza, cómo es el desarrollo. Y empiezas en esos grandes temas a definir una gran teoría, que es lo que se está hablando hoy en día mucho más, que es la teoría de la dependencia, que no subimos aquí porque para que el desarrollo sea desarrollo necesita haber un subdesarrollo, y bueno, aquí se lía un montón, y eso es tema para, si lo quieren hablar más a fondo, pues para eso está la línea. También hablamos de la pobreza, que es pobreza, porque hay indicadores que la pobreza es ganar más de tantos dólares al día. Mucha gente no gana esos dólares y aún así tiene comida, tiene agua y tiene saneamiento. Entonces, la definición de pobreza tal vez no está tan bien, igual que la definición de desarrollo. Entonces, lo que quiero aquí es no virar hacia la antropología aplicada, que es una vaina que ha permeado a estos señores un montón de tiempo desde mediados del siglo XX, que es simplemente coger cosas de la antropología y mirar a ver y mirar en el subdesarrollo, que es básicamente lo que hace la antropología cultural, la antropología aplicada, mirar en el subdesarrollo y decir, ok, por la intervención de las tecnologías TIC en el subdesarrollo se presentaron ciertos choques culturales con el desarrollo. Eso es lo que hace la antropología aplicada. Mirar, ok, estamos arriba en el pedestal del desarrollo, en el primer mundo. Vamos a ver cómo afecta eso a los subdesarrollados. Y han acusado mucho a estos señores de eso. Y hay muchos estudios muy interesantes de cómo la ayuda internacional realmente funciona. Y en el caso africano es fascinante. Los invito a investigarlo un poco más. Cómo la intervención monetaria de estos señores afecta los desarrollos de pobreza y desarrollo que culturalmente cambian dependiendo del lugar donde se hable. Es decir, no es lo mismo decir desarrollo en África que desarrollo en Papúa Nueva Guinea o en desarrollo en Nueva York. ¿Sí? O sea, lo que le damos valor en diferentes partes del mundo, y por eso hablamos de antropología, depende de la cultura. Entonces, ¿qué propongo yo? Hay 3 líneas principales en esta vaina. La primera línea, el liberalismo, que es de un corte mucho más social y mucho más capitalista. El segundo, el marxismo, que es un corte mucho más de izquierda. Y el tercero, que es el estructuralismo, que básicamente te dice, esta vaina depende, todo esto, la definición de pobreza, desarrollo, todo depende de la cultura. Si para ti la definición de desarrollo es desarrollo espiritual, pues ole, eso es estructuralismo. Que las estructuras sociales y económicas dependen del contexto social, enteramente, ¿no? Eso es una rama muy popular, pero podríamos explorarla después. Esos son temas que podemos hablarlo después. Entonces, ¿qué propongo yo? Esta línea, empezar con investigación básica. ¿Por qué? Porque la investigación básica nos dará un bagaje mucho más amplio para poder hacer investigación aplicada. Entonces, este primer año, hacer investigación aplicada, básica, así duro, fuertemente, y quien se quiera subir al barco conmigo, pues vamos a remar. Así sea en un bote de remos, pero llegamos. En investigación aplicada, la cosa es mucho más interesante. Claro, y de ahí nacen todos estos estudios del BID, del Banco Mundial, del FMI, de la ONU, que es coger un proyecto que haga alguna innovación en términos educativos, económicos, de riqueza, y decir eso cómo afectó a la gente que vivía ahí, cómo afectó su economía, cómo afectó su percepción del mundo. Eso se puede hacer incluso con nuestros proyectos educativos. Y esto me interesa mucho, pero claro, como no hay demasiadas convocatorias para esta clase de cosas, y por eso no le estoy presentando ninguna, pues es un poco más complicado hacer investigación aplicada. Por eso vamos a centrarnos, o es mi propuesta, y se lo estoy diciendo a la profe Marta, investigación básica. Pero claro, la línea no solamente es antropología para el desarrollo, este es el gran título, esto es como ¡fua! Pero la cosa pasa por varias amigas, es decir, esta línea es muy amiga de la geopolítica, de la economía y de la sociología, es decir, esto no se queda solo aquí. Y nada, básicamente es eso, esta es mi propuesta. Les recomiendo también un libro que estoy leyendo bastante sobre el tema, que es de un economista griego, Economía sin corbata, muy bueno, y habla sobre todo esto, cómo tenemos la concepción de desarrollo, cuándo se creó, para dónde vamos y por qué. Me parece que es un tema fascinante. Bueno, y así las cosas.